¿Qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy queremos hablar, casi me atrevo a decir que en exclusiva, de algo que va a suceder en Ciudad Real y consideramos muy interesante. Se llama Crónica, Historia y Letras y va relacionado con todo esto. Serendipia y Ángel Serrano, que lo tenemos aquí, buenas tardes, tiene mucho que ver, y aquí tenemos a Óscar y tenemos a Jesús de la Asociación de Recreación Histórica Alfonso X el Sabio, que nos vais a contar un poco por qué venís así, ¿no? Primero de todo, Crónica, Historia y Letras es algo totalmente nuevo y creo que va a ser revolucionario en Ciudad Real. Ángel, cuéntanos. Sí, era algo que teníamos muchas ganas de hacer, ¿no? Además, fíjate, no viene directamente motivado, pero sí es verdad que cuando uno ve la política nacional y los comentarios, incluso la televisión, se da cuenta del tremendo desconocimiento que tenemos de nuestra propia historia, ¿no? Por desgracia, cómo la adulteramos, cómo la manipulamos, cómo la hacemos que a nuestro interés. Y siempre se ha comentado, ¿no? Yo creo que en los corrillos y cuando nos juntamos en tertulias, el hecho de, bueno, pues tenemos que hablar más, tenemos que conocer más qué somos, qué ha pasado, de dónde venimos, qué es esto, dónde estamos. Y a partir de ahí pues nace esta idea, que es la de organizar una quincena, donde vamos a hablar de historia, pero vamos a hablar de historia a los mayores, a los pequeños, a todo el público, no historia en plan grandes tesis doctorales, que además últimamente no aparecen mucho por ahí. Es un poquito más denso. Claro, sino historia cercana, historia para que la gente pueda conocerla de primera mano, pueda acercarse de manera amable, no solamente hablaremos de grandes acontecimientos y de libros, que se hablará mucho también, pero también está la música, también está el teatro, también hay una serie de eventos que ahora vamos a hablar, que de alguna manera lo que van a hacer es acercarnos de una manera simpática, de una manera feliz, alegre, yo qué sé, ¿no? Porque siempre muchas veces cuando nos hablan de historia nos entra esa fatiga de uff, ¿qué me estás contando, ¿no? Claro. Y lo que vamos a hacer es eso, vamos a acercar la historia nuestra sobre todo, y la historia de España y de Europa, que nos parece que es interesante que la conozcamos, que la refresquemos y que la gente que realmente sabe de esto nos cuenten lo que realmente pasó. Evidentemente, como en todo, hay sus interpretaciones, pero al menos que sea lo más cercano a lo que ocurrió en realidad. Acercarnos un poquito más, que últimamente sí, estamos seria, sí, un poco locos. Bueno, tanto nos la van a acercar esta quincena temática, ¿no? Crónica, Historia y Letras, para que nos vaya sonando, que la Asociación de Recreación Histórica Alfonso X el Sabio no podía faltar. Y tenemos aquí, bueno, primero es que a mí siempre me gusta, un poco a quién representas hoy así. Yo represento a mi personaje favorito, que es el Capitán Drone, el jefe, el comandante de la 9ª compañía de la 2ª División Blindada, compuesta en el 98% por españoles. Solo los oficiales eran franceses, e incluso el ayudante, el teniente que tenía el Capitán Drone, era un español, que había sido general en la Guerra Civil. Y Óscar, yo es lo único que sé por el bordecillo que salgo de la Marina. Efectivamente, yo voy representando al uniforme de marinero de la Segunda Guerra Mundial de Alemania. En esta ocasión podemos decir que esta asociación, ARGS, se diría, Asociación de Recreación Histórica Alfonso X el Sabio, da un salto de calidad, ¿no? Porque sí, hay un evento que se llama Demo Historia, un evento multiépoca que va a estar dentro de esta quincena temática. Contarnos un poco qué vamos a tener. Pues como tú has dicho, es una apuesta fuerte y es como si dijéramos nuestra mayoría de edad, porque hasta el momento ya en todas las ediciones de Machacomi hemos estado colaborando con Ángel y seguiremos colaborando, pero esta vez hemos dado un paso más y nos hemos lanzado a tener un evento propio de reconstrucción histórica, que es lo que vamos a hacer en Demo Historia. Y sobre todo que ya no es solo de la Segunda Guerra Mundial, que igual es lo que más habéis tocado, sino multiépoca, y eso con todas las palabras. Con todas las palabras, tú lo has dicho. Vamos a cambiar el rol de lo que es una recreación de lo que hemos vivido en Machacomi, en lo que era más acción, habían batallas y tiroteos y demás. Y esta vez vamos a dar un paso más importante, nos vamos a centrar en la divulgación. Y en la divulgación en un evento multiépoca. ¿Qué significa eso? Pues que no tiene época, que lo mismo van a venir recreadores de Roma, íberos, medievales, tercios,
la guerra de secesión norteamericana, van a venir confederados, van a venir sufragistas, van a venir Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, que no se ha tocado nunca, Vietnam y Afganistán. Solamente. Nada más que eso. En el Parque de Gasset. En el Parque de Gasset. Para que nos pongamos un poco en situación, el Parque de Gasset se va a convertir como una especie de parque temático, ¿no? Como va a haber como display que se llaman, como paso, o sea, momentos históricos puntuales, ¿no? Para que desde el más pequeño al más mayor nos podamos trasladar en el tiempo. Exacto, esa es la idea. La idea es que todos los que vayan al parque ese fin de semana y atraviesen la puerta del parque se van a ver inmersos en la historia. 19, 20, 21. 19, 20 y 21 de octubre. Se van a ver inmersos en la historia de una manera que no están acostumbrados a verla, porque la historia pues, la podemos ver en libros, la podemos ver en documentos sonoros, la podemos ver en documentales, pero aquí la vamos a ver en primera persona. En vivo. En vivo, que es el secreto de la recreación, que ahora Óscar nos hablará de ello. Y bueno, pues va a haber pues un montón de actividades. Como ha dicho Ángel, lo que pensamos es cubrir la ciudad de historia de cabo a rabo, tanto en la parte literaria como en la parte didáctica o demostrativa que podíamos llevar nosotros. Y va, como ha dicho muy bien, todo el parque, bueno, este año va a ser la mitad. Esperamos que si seguimos el año que viene, ya me han dicho que hay otra mitad. Dios dirá. Más de 250 personas, recreadores, ¿no? Van a estar aquí como ahora mismo venís vosotros, ¿no? Sí. Que mucha gente dirá, pone la tele, está haciendo zapping y dirá, estos dos vienen disfrazados. Ahí. No. Efectivamente. Y se enfada Jesús. Mucho. Venís caracterizados, ¿no? Efectivamente, Cuéntanos, es una cosa que hay que Óscar. tener en cuenta, que no es lo mismo disfrazarse que recrear. Recrear casi que podríamos decir que es un privilegio el poder desde el presente pues catapultarnos al pasado con todo lo que conlleva. Eso quiere decir con la mayor fidelidad posible, es decir, las telas correctas, el peso correcto, los metales correctos, intentar dar ese salto desde el presente hasta el pasado, pero hasta el más mínimo detalle. Y también es una forma de, hacer honor a todas esas personas del pasado, tanto medievales como héroes de guerra o los tercios de Flandes. Entonces, por eso hay que ser muy respetuoso y siempre tener en cuenta lo que estamos recreando y a quién estamos representando en todo momento y efectivamente pues darlo a conocer y transmitir eso a la gente, que es lo que hemos apostado más en Demohistoria. Esa es un poco la esencia, Ángel, de este evento, ¿no? Quizás esto sea un poco lo más visual que va a haber en esta quincena histórica. Sí, totalmente. Vamos, de hecho, este proyecto al final, la naturaleza de los dos será juntarnos, Claro. unirnos. Lo que ellos van a presentar a Ciudad Real es un espectáculo que en muy pocas ciudades se llega hasta el nivel que aquí se va a presentar. Y yo creo que efectivamente lo que va a tener es que la gente que viene no solamente viene y ve cómo van vestidos, sino que probablemente cualquiera de los que vean en cualquiera de los displays que decíamos conocen perfectamente la historia de lo que están representando y van a poder hablar y van a poder comentarlo y van a poder empaparse de esa parte de la historia que están un pedacito que están ahí mostrándolo. Bueno, esto es como cogerte los canales de documentales de historia, ¿verdad? Y tenerlos todos en un paseo, en una avenida y poder cambiar y hacer zapping uno a otro, preguntar, informarte. Yo creo que además, sobre todo para los niños, para todos, pero la capacidad y la posibilidad que va a tener para que los más jóvenes se acerquen y vean y realmente comprueben, ¿no? Esas épocas, esas formas de vestir, de estar, de vivir, bueno, yo creo que es una oportunidad única. E insisto, hay eventos de recreación en muchas ciudades, pero normalmente pocos recreadores de una sola época. Lo que va a pasar aquí, yo creo que está a un nivelazo que yo creo que la gente lo van a disfrutar y seguramente con el paso de los años se va a convertir en un evento, de referencia seguro.
Yo creo que es una manera de entender todos esos conocimientos que hemos acumulado en la escuela, Claro. en el instituto, ahora dices, y lo entiendes en un momento perfectamente. Bueno, y sobre todo lo van a asimilar, lo van a ver tan cercano y tan divertido, que yo creo que lo que también contribuye es a que de repente la historia deje de ser algo, ¡buah, qué bien!, Despierta ¿no? interés. Claro, y seguramente a partir de ahí habrá gente que se meta en este mundo de la recreación, habrá el que se acerque más a los museos, habrá los que se acerquen más a leerse algún libro. Probablemente esta forma de presentar la historia va a hacer que de repente nos entre curiosidad. Y al final, bueno, pues ya sabemos lo que hace la curiosidad, ¿no? O sea que exploramos planetas solo por el simple hecho de qué hay, ¿no? Esa curiosidad que es la que ha movido el desarrollo de la humanidad. Qué buena idea. Bueno, decir que has destacado, Jesús, que va a ser más divulgativo, ¿no? Pero aún así, desde casa seguro que a mucha gente le gusta un poco, y va a haber un par de recreaciones, ¿no? Sí, hemos pensado en eso porque la divulgación es nuestro objetivo primordial, pero también hay que dar a la gente un atractivo para que venga a ver lo otro. Y en concreto, como tú has dicho, pues va a haber 2 recreaciones de 2 batallas, una el sábado y otra el domingo. Pero decir que también lo del movimiento de las sufragistas es muy interesante, ¿no? Ahora que estamos en el año un poco de la mujer, ¿no? Vamos a tener como una especie de manifestación, como se hizo en aquella época, por las calles de Ciudad Real, ¿no? Exacto, es una actividad, es una asociación novedosa, aunque está dentro de Battle Honors, que ya lleva mucha experiencia trabajando en reconstrucción, pero ahora han creado una sección exclusiva del movimiento sufragista. Y como dices, pues va a haber muchas sorpresas, las vamos a ver aquí completamente y exactamente vestidas, representarán, pues no me lo han dicho, pero más o menos representarán pues lo que era una manifestación sufragista, a la que se dirigen pues bien a un edificio oficial. En este caso puede ser el Parlamento británico, que bueno, la raíz del sufragismo está en Inglaterra, y se van a dirigir, pues como las hemos visto en los documentales, pues, con pancartas, con carteles, va a haber policía, va a haber bobbies británicos, va a haber también políticos reaccionarios, o sea, que no están a favor del voto de la mujer, y en todo eso van a hacer una pequeña, que luego no será tan pequeña, demostración de lo que se vivía en esa época. Por los derechos de las mujeres. Por los derechos de la mujer. Y va a ir ilustrado con una conferencia exclusiva. Bueno, va a haber muchas conferencias relacionadas con como si dijéramos, los temas estrellas de esta recreación, porque estamos ya muy visto el tema de Segunda Guerra Mundial, pues le vamos a dar el paso a otras épocas que tienen mucho que decir y mucho que demostrar y mucho que ofrecer para que la gente disfrute de ello. La idea, si nosotros nos ponemos y hacemos una batalla, como la hemos hecho en otros años, que le ha gustado mucho al público, que insisto, vamos a hacer 2, pero se acaba la batalla, se acaba la pólvora y nos vamos. Y la gente que dice, oye, ¿qué has hecho? Pues mira, ahí que se han estado ahí como una guerrilla, han estado pegando tiros y tal, se les ha acabado y se han marchado. No, nosotros queremos que cuando pasen de las puertas se sumerjan en la historia y cuando salgan se lleven la historia consigo. Y digan, no, es que había allí un display de romanos y mira con las corazas que llevaban, acero, todo igual, no es plástico, acero, y mira las tácticas que tenían, la táctica de la tortuga, todo eso lo van a demostrar perfectamente. Va a haber otra conferencia también sobre Roma, que la va a dar Arantxa Monteagudo, una experta en el tema, y que nos va a ilustrar sobre la mujer en Roma y sobre la vida en Roma, tanto civil como en su ejército. Y todo va a ir complementado con eso, con charlas. Y aparte va a haber muchas sorpresas, porque no nos vamos a aburrir ni los recreadores ni la gente. Puede que estemos viendo allí aquello y aparezca
pues no sé, los indios del Far West persiguiendo a un vaquero o un soldado de la caballería, o puede que veamos desembarcar a unos paracaidistas, no lo vamos a ver porque no tenemos aviones, pero ya intentaremos que que parezca lo más real posible. O peleas de un salón, o los confederados van a estar constantemente ilustrando cómo era la vida de un campamento de la Confederación, los juegos que tenían, la comida, la manera de divertirse. Y luego, pues sí, luego tendremos 2 batallas grandes, una el domingo, que será la culminación del evento, en donde vamos a gastar toda la pólvora que nos quede, y esa va a ser Demo Historia. Vamos a también a pasear por Ciudad Real, por Ciudad Real y por su centro, la historia. La vamos a pasear. Eso le quería preguntar a Óscar, que entonces el 19, 20, 21 de octubre, que la gente salga a la calle, va a ver la historia en vivo. O sea, que no se asusten, esto no es otra cosa que historia, ¿no? Es dar a conocer de una mejor forma la historia a todo Ciudad Real y a todo el que quiera asistir, por supuesto. O sea, que igual se encuentra... Claro, lo mismo te puedes encontrar a los romanos que a soldados alemanes. No. Y sobre todo que se le puede preguntar, ¿no? Claro, ¿Usted de qué época es? ¿Qué lleva puesto? Que nos explique, ¿no? Que es lo que hablamos de divulgación. Claro, yo creo que es importantísimo, porque también es verdad que con el paso de los años y quizás muchas veces incluso las propias películas, hay una manipulación absoluta y unas ideas probablemente en las cabezas de todos que no se corresponden con las realidades, ¿no? Entonces lo que es muy interesante es que aproveche la gente para preguntar, para hablar, para que les cuenten quién son, qué representan, qué hacían, y quitarnos también muchas veces ideas preconcebidas que tenemos sobre la historia o sobre los personajes de la historia. También huir un poco de este concepto de Hollywood, ¿no? De los buenos y los malos. La historia no se divide en buenos y malos, la historia es la historia y pasaron cosas. También para ubicarnos en su momento, ¿no? Muchas veces quizás tenemos una cierta tendencia a juzgar qué pasó, qué hizo tal personaje o qué tal sociedad en una época. Hombre, hay que entender la época, es decir, hay que entender qué estaba pasando en esa época, cómo se vivía, cuáles eran los cánones, cómo se funcionaba, para entender por qué pasaban determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante. Mira, yo recuerdo cuando trajimos a Guillermo Fesser aquí y nos hablaba sobre la presencia española en América. Bueno, pues sacó una serie de referencias y de publicaciones de americanos, norteamericanos y de ingleses. Estudié, profesores de universidad, donde alababan la presencia española o la forma que España había conquistado América en comparación al salvajismo y al destrozo que los anglosajones habían hecho. Cuando nosotros, al revés, constantemente nos damos latigazos sobre lo, madre mía, lo que hicimos, que en fin, bueno, pues era una época y se hizo lo que se hizo, pero todos aquellos que han estudiado cómo España llegó a América, cómo llegaron los países del norte de Europa a América, y acaban muchos de ellos diciendo que ojalá y esos países del norte, esos ingleses, esos holandeses, esos otros países que considerábamos tan civilizados, ojalá hubieran tomado ejemplo de los españoles, de cómo nosotros tomamos o llegamos a tener presencia en América, ¿no? Y cómo tratábamos a la gente de allí, con nuestra facilidad para mezclarnos, para integrarnos, para integrarlos, bueno, comparación de ellos. Fíjate, cuando oyes esto, en España no tenemos justo esa idea, sino todo lo contrario, sino que nosotros fuimos la panda de salvajes descerebrados y que ellos fueron, fíjate qué civilizados. Bueno, ellos mataron a todo el mundo, por lo tanto no tuvieron que integrar a nadie y nosotros nos mezclamos, entonces... Algo bueno, habrá. ¿no? O sea, que muchas veces la propia historia, cuando uno se acerca y te cuentan, quizás empiezas a ver una perspectiva distinta que no te habías planteado, que no nos han enseñado o que nadie ha querido enseñarnos, ¿no? Y que es muy interesante. Entonces yo creo que siempre obedece a un porqué. Por supuesto, y también a intereses políticos, por intereses comerciales, económicos. Claro, o sea que esto es como tú vas a cualquier parque temático y los buenos y los guays y los simpáticos son los piratas. Pues mire usted, en la época de los piratas eran, en fin, lo que eran una panda de delincuentes sin control, normalmente muy interesados en que la corona inglesa saliera beneficiada de este asunto y que se dedicaban a destrozar, a matar, a asesinar, a arruinar, en fin. Entonces, bueno, quizás ellos han utilizado la historia y su versión de la historia de una manera mucho más inteligente, ¿no? O más publicitaria que nosotros.
bueno, pues en estos eventos hay que aprovechar a hablar, ¿no? Y cuando ven alemanes, por ejemplo, también me resulta muy interesante. Yo creo que algunos hemos tenido algún debate, ¿no?, sobre la propia Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde los alemanes pues vamos a hablar también qué pasó, ¿no?, porque también incluso dentro de Alemania pues estaba el ejército alemán y estaban los nazis, y no tiene nada que ver, no vamos a mezclarlo. Pero cuando hablamos también de las masacres que hicieron los alemanes en el resto de Europa, también deberíamos alguna vez alguien hablar sobre las masacres que hicieron los aliados, que también las hicieron, ¿no? O sea que si no se votan los japoneses y a otras zonas, ¿no? Quiero decir que la historia tiene muchos matices, muchos recovecos, muchas verdades, y es muy interesante que hablemos, que la destapemos. Y despertar el interés. Claro, y probablemente uno dirá, pues no me esperaba que esto fuera así, ¿no? Y de repente te das cuenta de muchas cosas. Supongo que desde casa todo el mundo se le ha abierto ya el apetito de historia y de saber, aunque falta un poquito, ¿cómo nos podemos enterar un poco más para saber un poco más de esto? ¿Alguna página, la página de Serendipia? O... Sí, bueno, pero ya mismo se está trabajando en la base de hacer una página en la que uno podrá meterse en Demo Historia o Crónicas, van a estar enlazados los dos eventos. O sea, que uno buscará en Facebook o buscará en la web directamente. De todas formas, desde Mancha Arte, desde Serendipia, desde la propia asociación, de su Facebook, haremos publicidad en los enlaces. Y porque ahora mismo hay un grupo de trabajo cerrado, pero probablemente en una semanita o dos ya se empezará a dar publicidad y llegaremos a todos sitios. Entonces nos quedamos con Crónica, Historia y Letras, un evento multiépoca, Demo Historia, con recreación, y que es un evento totalmente único y que va a ser una pasada. Para que nos va a ser divertido, seguro. Además va a ser divertido. Yo creo que eso, divertido, interesante, que nos va a hacer pensar. Claro. Lo que buscamos. ¿Qué más queremos? Para todas las edades. Sí. De hecho habrá actividades para niños y organizaremos actividades específicas para niños y luego, bueno, pues aquellas más sesudas, ¿no?, tipo conferencias o tipo presentaciones. O sea que la idea también es acercarnos a todos los públicos. Los niños van a tener también su protagonismo y van a tener su presencia. O sea que sí. Pues ya está, pues entonces, Crónica, Historia y Letras. Eso es. Eso, para que quede ya los anales de Ciudad Real, segunda quincena de octubre. Y aquí la Asociación de Recreación Histórica Alfonso X el Sabio, 19, 20 y 21. Exacto, en Demo Historia. No nos lo vamos a perder. Esperemos que no. Pues Óscar, Jesús, Ángel, muchas gracias y ya nos irás contando más detalles. Muchas gracias. A ti, gracias.